Shabbat Shalom, amados hermanos en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa de Oración a Todas las Naciones. Y como siempre, con Teshuvah TV. Busque la aplicación, métase en Teshuvah, siga a los maestros, grandes maestros de la Torá, del templo, nuestro amado Rico Cortés, y así muchos otros grandes maestros de la instrucción de la palabra de nuestro Rey. Así que quiero invitarles hoy día, dentro un poco, ya comenzamos con el libro de Levítico, Vayikra, y tiene muchas cosas, y todo tiene que ver con el templo, con la función, tiene que ver con la participación de los Kohanim, de los Kohen Agadol, y toda la función de lo que empleaba el templo. Por eso es tan importante estudiar el templo. Creo que nos lleva a un espacio que muchas veces no lo vemos en la Biblia, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento. Pero está, y vemos a través de ello los sacrificios, las funciones, por qué, para qué pecados existían, para qué eran los sacrificios o para qué eran las ofrendas y qué tipos de funciones hacían cada una de ellas. Todos no era, hermano, por casualidad, sino que era por una función que había que hacer. Y el Padre invitó a poder entenderla, a practicarla y que se pudiera cumplir tal cual como Él la ordenó. Como básico, vamos a leer el capítulo 1 de... vamos a ver cosas muy pequeñas en sí, pero que nos va a llevar a entender un poquito cuáles son las que se mencionan aquí en Levítico, Vayikra, capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3 hasta el 6, ¿ya? Pero algunas funciones de las que se hacen aquí. No vamos a hablarlo detallado ni con grandes explicaciones, pero sí básicamente para entender ciertas cosas que nos ayuden a poder comprender el libro de Vayikra y aún, obviamente, mejor nuestro templo, el Beit Hamidash. Capítulo 1 dice, después, versículo 1 vamos a leer. Capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer acá. El llamado del Eterno a Moisés. Le habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando... Perdón, me pasé un poquito. Ya. Cuando alguno de vosotros presente una ofrenda al Eterno, aproximaréis vuestras víctimas de animales del ganado o del rebaño. Si una ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo hará acercar a la entrada del tabernáculo de reunión para que sea acepto en favor suyo delante del Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepta para hacer expiación por él. Luego deberá degollar el becerro ante el Eterno y los hijos de Aarón, los sacerdotes, los cogen, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado en la entrada del tabernáculo. Vamos a ver hasta ahí, para ir comprendiendo cierta información importante. Dentro del contexto, vamos a ver algunas cosas bien interesantes. Es de que Levítico capítulo 7, versículo 37, se lo voy a mostrar mejor, permítame buscarlo. Y habla algo que es bien interesante de entender. 4, 5, 6 y 7, versículo 37. Vamos a ver, mientras lo busco aquí y se los voy a colocar en pantalla para que ustedes... Acá, dice... Ahí vamos ahí, para que usted sepa cuál es el versículo. Levítico capítulo 37, ese que está ahí. ¿Ya? Dice, esta es la ley, sabemos que es la Torá, la instrucción del holocausto. O sea, hay una instrucción dada al Eterno y llama a Moshe para que se la dé a Aarón y a sus hijos. De la ofrenda vegetal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda por las consagraciones y del sacrificio y la ofrenda
de shalom, de paz. O sea, hay una ley, hay un estatuto, hay un orden. Es por eso que nosotros no podemos presentarnos delante del rey como nosotros queramos. Hay un protocolo de acercamiento, un protocolo que nos lleva a entender las funciones dentro del Mishkan o tabernáculo o dentro, obviamente, del templo, del Beit Hamidash. Vamos aquí, permítame, ya. Entonces vemos que está la ofrenda, una ofrenda de ascensión, que esa es la olá, para que vayamos un poco comprendiendo el contexto. La olá. La segunda que está dentro de ella es la minjá, que es la de oblación. La tercera, que es la hatat, que es de sacrificio de pecado, que es un corbán. Asham, que es el sacrificio de culpa. El miluim, que es ofrenda de consagración, de plenitudes. Y la shlamim, que es ofrenda de shalom, de paz. Ahí tenemos los versículos bíblicos para que usted también lo pueda entender. La olá y la minja, dentro del concepto hay un poco bien parecidas, son casi hermanas en el buen sentido, con diferentes funciones en sí, pero tienen cosas muy parecidas en lo que se hace. Y el hatat y el asham son también hermanas dentro de sí, porque también se parecen mucho dentro de lo que se hace y el por qué, el motivo a la cual se cumple. Entre ellas, mire qué interesante dentro del capítulo 1. Vamos a volver al capítulo 1, se lo voy a mostrar. Déjame correr por acá y usted ahí me va a acompañar en la lectura. Ya, vamos, me pasé en una. Y volvemos a la pantalla. Dice, y llamó el Eterno a Moshe, le habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, qué interesante es de ver que la palabra llamó en hebreo es kará, que tiene que ver con el sentido de llamar por su nombre. O sea, muchos acá mencionan que, y algunos eruditos de la Torá, nos enseñan que llamó por su nombre y es que llamó específicamente a Moisés. Habla de una relación, habla de una comunicación directa con él por la instrucción que venía. Y algunos dicen que mencionó su nombre Moisés, Moisés, Moisés. O sea, fue específicamente a Moisés, no a los ancianos, ni a Aarón, ni a sus hijos, a ninguno de ellos, solamente a Moisés para direccionar, entregar o lo que signifique el entregar la dirección necesaria de lo que necesita saber Aarón y sus hijos, el Cohen Agadol y el Cohen, y los levitas en sí. Entonces habla de llamar, de convocar, esta palabra que llamó. Y qué interesante es ver que la palabra en sí que nos invita al tabernáculo de reunión es un moed, o sea, es una invitación, nombramiento, designación, un tiempo específico, una festividad. O sea, cuando el Padre llama a poder acercar, es para que usted entienda que es un tiempo especial. No es cuando usted o yo deseo acercarme a Él porque yo soy yo y creo que tengo el derecho de acercarme, sino que va en el sentido de entendiendo por qué el Padre nos permite acercarnos a Él, entendiendo que nos da las leyes de los holocaustos, o sea, entendiendo que hay un protocolo de acercamiento, una invitación, pero protocolar, que usted y yo no nos colocamos, ni nos metemos, ni hacemos lo que nosotros queremos, sino bajo un orden de que el Padre estableció, y entendiendo eso, nos enseña cómo acercarnos. Es importante ver a través de ello que la palabra hebrea traducida como Corbán, que en el versículo 2, ya en versículo 2, usted ve el versículo 2 que está ahí, vamos a ver acá, aquí está, versículo 2, donde dice habla a los hijos de Israel, ahí, ya, habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda, o sea, dio la orden que acercara a Moisés, y luego cuando los hijos de Israel, o sea,
todo aquel bajo un corazón dispuesto a acercarse al Eterno tenía que cumplir estos protocolos. Y aquí me gusta la versión que sale, que estamos viéndola ahí en su pantalla. Habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de vosotros presente una ofrenda, y aquí puede ser la ofrenda Corbán, que tiene que ver con un sacrificio, una inmolación, al Eterno, aproximaréis vuestras víctimas. Y la palabra aproximar tiene que ver con que a través del sacrificio tú te acercas al Eterno, tú te acercas a Él. Y nos da la invitación que usted y yo podemos acercarnos a través de estos ofrendas, a través de estos corbán, que también tiene que ver con oblación y sacrificio, el corbán. Y vemos que esto nos permite a nosotros, viene de la raíz de la palabra karaf, que significa acercarse. O sea, no, usted no y yo no podemos acercarnos al Eterno con manos vacías, porque Él estipuló cómo acercarse para cumplir el protocolo de establecer la santidad de Adonai, que no es porque nosotros seamos lo que seamos o quienes nos llamemos, no tenemos el derecho de decir: permiso, voy a entrar al lugar más Kadosh Kadoshim, al Santo Santísimo, porque Aarón, que era el Kohen Agadol, tenía instrucción de entrar cuando él lo permitiera, en un moed, en un tiempo designado, no cuando él se le ocurriera entrar. Es por eso que la ley del sacrificio del holocausto, o estamos diciendo la Torá, la instrucción del holocausto, del corbán, sea animal o de oblación, sea entendido que es cuando el Padre invita. Por eso el Padre llama a Moshe: ven, te voy a dar la instrucción para que le digas a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel, habla de la intimidad que el Padre tenía con Moisés, entendiendo ello, para que Moisés le pudiera enseñar y explicar lo que él estaba recibiendo de la presencia de él. Vamos a volver a la pantalla. Listo. Entonces vemos, mientras estoy leyendo acá, usted me está viendo ahí. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse al Eterno, a Hashem, y presentarse delante de Él. No hay manera de poder acercarse delante del Eterno si no hay un corbán, un sacrificio, una ofrenda en sí. El sacrificio necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia. El sacrificio es parte de la función de lo que el Padre estableció para acercarse a Él. Y eso son ofrendas. Aquí tenemos varios en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, la parte B, la parte de abajo dice: y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. O sea, ninguno de nosotros podemos tener el descaro, por decir una palabra, de presentarnos delante de Él con manos vacías. No es el sentido de que usted, como hoy día se pueda entender que si yo no vengo con ofrendas así, que vengan llenas, no pueda entrar. Hermanos, tiene que ver con el sentido de que la ofrenda a la cual está invitando aquí es una invitación a entregarla, no es una obligación. Pero todo aquel que quiera entrar o acercarse es a través de las ofrendas, que tiene que ver con el sacrificio. Es un acercamiento. Lo que usted hace está acercándose a la presencia de Adonai. Versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Va a ir avanzando en lo que estamos aquí. Espero que sea de bendición para usted. Versículo 3. Ya, entonces, si su ofrenda, y aquí habla de la palabra corbán,
es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. O sea, no era cualquiera ofrenda. Si usted va a entregar una ofrenda de ascensión, va específica, ¿ya? Tiene que ir con esta ofrenda. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, o sea, yo quiero entregar un holocausto, ok, usted viene a entregarlo voluntariamente porque es una ofrenda dada al Eterno de amor de usted, en respuesta al amor del Eterno, ofrecerá un macho sin defecto. La traerá a la entrada de la tienda de la cita porque es un encuentro con nuestro Rey, es un lugar de intimidad, un lugar de cita, para que sea aceptada delante del Eterno. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones se llaman korbanot, en plural de korban, y sirven para acercarse al Eterno. Todo aquel que quería acercarse traía ofrenda voluntaria, a diferencia cuando vimos terumá, que es una ofrenda directa, que es pedida por él, pero de todo buen corazón. O sea, él la pidió, pero todo aquel que tenga un buen corazón la dé, porque es para construir la casa de Adonai. Lo hará acercar al tabernáculo de reunión para que sea acepto en favor suyo ante Adonai. Este texto nos enseña que esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo en la entrada de la tienda, y no cualquier ofrenda, sino un macho sin defecto. No es como es lo que me alcanzó. No. Tiene que ir específicamente para este tipo de ofrenda, este animal y sin defecto. No es lo que yo quiero, ni lo que yo necesito, sino lo que el Padre estableció, nuestro Elohim, y lo ordenó. Por lo tanto, Él ordena, nosotros obedecemos si estamos dentro de ese entendimiento. Este texto nos enseña que es una ofrenda voluntaria, que Él mismo la lleva a la cita de la reunión, y la palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto o ofrenda de ascensión es un olá, que la leímos al principio, que es una ofrenda que se quema completamente, es entregada completamente al Eterno, no queda nada para los demás, solamente es para el Eterno, porque es completa, porque es una ofrenda que tiene que ver un corbán de ofrenda de machos sin defecto, que va en el sentido de un holocausto de ascensión, de gratitud al Eterno, que es completamente consumida. Hola, permítame. Entonces vemos que la palabra hola es alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, subir o surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar. Por eso, si usted ha escuchado la palabra olé, tiene que ver de la palabra olá, y que significa también la aliyá, que es subir a un estrado, subir a un nivel, subir a un espacio. Entonces, que es cuando usted lee una aliyá, es que usted está subiendo a leer la Torá, porque la Torá es el lugar alto donde usted la lee, porque quiere que el Ruach, que el Eterno mismo le revele cada una de ese entendimiento. Entonces vemos que en plural de la palabra olé tiene que ver con olim. De esto aprendemos los sacrificios llamado olá, que es un sacrificio que sube hacia el cielo, hacia la presencia de Adonai, en olor grato, porque es completamente llevada, por lo tanto tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de olá, ascensión, es para todo aquel que tiene, es una minjá de oblación, que es llevada delante de su rey.
Miren, en Génesis capítulo, busquemos acá y veamos, le invito a poder buscarlo juntos. Y vamos a leer acá Génesis capítulo 4. Qué interesante es de ver esto, porque lo que es Abel y Caín, ellos se presentaron con ofrendas. Uno presentó el ganado, que era lo que ellos, lo que ellos hacían, y el otro con la que es la oblación, con lo que es la lo que es la verdura en sí. Entonces vemos algo bien interesante que tiene que ver con esto, que ellos presentan una minjá, una ofrenda, entendiendo que a través de ellos se estaban acercando al Eterno, y obviamente una la dio conforme al corazón. Vamos, que no la puedo encontrar. Ya vamos ahí, ya. Ya estamos aquí, ya, 4. 5:4, versículo 3 al 5. Caín y Abel, 3, 4, 5. Ya. Vamos a leer aquí junto a nosotros. Dice: y en el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó al Eterno una ofrenda del fruto de la tierra, que es una oblación, ¿ya? Del fruto de la tierra. Y también Abel llevó de los primerizos de su rebaño. Vamos a leer, espérame. De su rebaño. Y de la grosura de ellos, y el Eterno aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero no aceptó la ofrenda de Caín, ni a su ofrenda. No aceptó a Caín. Desen cuenta aquí, no dice que no aceptó primeramente la ofrenda, sino no aceptó a Caín, por la condición de su corazón, que estaba presentando su ofrenda. Esto enfureció a Caín de gran manera y decayó su semblante. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, qué interesante ver que esta ofrenda, la que habían ofrecido, es una minjá de fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo a primogénito su oveja de la grosura de los mismos. Pero Hashem, el Eterno, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda minja no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante desmudó o demudó. Esto vemos algo interesante. Aparece la palabra minjá, que significa don, presente, regalo, ofrenda o sacrificio o oblación. Normalmente la palabra minjá es usada también para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también fue significada una ofrenda con sangre, una oblación, porque el holocausto tiene que ver con el corbán y era con sangre, y la oblación era con los frutos. Pero aquí ofreció una minjá con significado de que fuera con sangre. Ese fue un sacrificio, una alabanza, una gratitud, una ofrenda grata delante del rey, porque él miró primeramente a Abel y su ofrenda. En cambio dice que miró a Caín y su ofrenda y no la aceptó. No tiene que ver como nosotros muchas veces podemos pensar que es la cantidad, sino es la calidad de aquel que lo entrega y entrega su porción. La olá es la que se entrega completamente, es la que en 100% el animal, y se entrega en porción de la gratitud a su respuesta a lo que usted ha recibido de parte de Adonai. Vemos que acá en Génesis 8:20, no se lo voy a buscar, usted búsquelo, guárdelo y léalo también. Edificó Noaj un altar al Eterno
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció una ofrenda de ascensión. ¿Qué ofreció? Un olá en el altar. Ofrenda de gratitud. Pero dice que ofreció un animal limpio, no dice cuál, pero una ave limpia también. Para el que tenía y no tenía, ofreció una gratitud, un sacrificio de gratitud. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Y hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo. Y con esto estamos terminando. Del ganado mayor, del rebaño y de las aves. Eso está en el 1.3, en el capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 1, versículo 10 del rebaño y capítulo 1, versículo 14 de las aves. Cuando usted y yo se presenta delante del rey, por eso es tan importante entender los protocolos, entender la profundidad del templo para las funciones de los Kohanim y de los Kohen Agadol, y de ver las funciones que tenemos delante del rey, para no hacer lo que nosotros creemos que es correcto cuando no es correcto ni bueno lo que estamos haciendo. Familia, que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que haya sido esta pequeña instrucción de bendición para usted y le sirva para cada día aprender, y siga Teshuvah TV hoy y siempre para poder bendecir la obra del Rey. Bendiciones y que Abba les bendiga grandemente. Shalom.